radio suena con alegría. El café de la mañana te acompañará en tu alternativa 102.9. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. El aroma al café ya se siente aquí. Las noticias llegan directo a ti. Con risas y ritmo no hay que esperar. Café de la mañana te va a encantar. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Es el momento de conectarte. El programa que sabe inspirarte. Café de la mañana nunca fallará. Tu alternativa siempre sonará. Café de la mañana te hará reír. Con energía el día va a arrancar. Tu alternativa siempre estará, con buena música para empezar. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, amigos cafeteros de tu alternativa 102.9. Ya iniciamos hoy, viernes 24 de abril del 2026, en el Café de la Mañana y estamos listos, estamos listos. Hoy vamos a comenzar diferente. Hoy vamos a comenzar de otra manera, pero siempre diciéndole a usted, acuérdese de ese verso tan bonito que nosotros siempre decimos todos los días. Hay que alegrarnos y gozarnos porque este es el día que hizo el Señor. No importa cómo lo arrancamos, si usted dice, oh, bueno, cómo lo estamos terminando, porque ya es viernes, ya hoy estamos con sabor a libertad, con sabor a alegría. Ya sabemos que los viernes ya nosotros nos vamos despojando un poco de todas las actividades cotidianas. Bueno, nosotros aquí no, nosotros el fin de semana tenemos actividad constante y estamos agradecidos con el Señor de poder contar con esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Así que hoy comenzamos diferente, siempre recordando, alégrese, gócese, porque este día lo hizo el Señor y lo hizo con un propósito de que podamos estar en victoria con Él. Así que usted no se me rinda, no se me rinda, no importa que sea viernes, no importa que vamos a fin de semana a dormir un poquito más, pero no se rinda, siga adelante, levántese. Hoy cuento, mire bien, hoy cuento con la compañía de Karely Barahona y Yadira González aquí en tu alternativa 102.9 y el Café de la Mañana. Y hoy tenemos una entrevista. Mire, yo normalmente las entrevistas las hago a las 8, pero por tener a Karely yo dije, no, vamos a pasarla a las 7 porque me gustó la participación que tuvimos el fin de semana y cuando me di cuenta que era ella la que venía, dije, no, dije yo, tiene que venir aquí a la hora que ella quiera. ¿Cómo estamos, Karely? Cuéntenos. Hola, buenos días, buenos días, buenos días a la gente que nos está escuchando en el Café de la Mañana, que aquí tengo la primera queja que no me han dado café en cabina. Ah, no, ya lo tengo listo allá. Vinimos al mismo tiempo. Súper, súper. Bienvenidos al Café de la Mañana. Es un gusto estar con ustedes, acompañarles, disfrutar, alegrarnos la vida a todos, porque en la mañana hay que regalarnos una sonrisa para disfrutar todo el día que queda, así que un gusto estar por acá.
Gracias, Yareli. ¿Qué tal está, licenciada Yadira? Igualmente, muy alegre de compartir, ¿verdad? Y gracias por esta invitación para poder, pues, compartir todo lo que ustedes necesiten. Pues sí, hoy vamos a comenzar diferente nuestro programa aquí en el Café de la Mañana. Hoy comenzamos con entrevista para poder compartir. Saludamos a Izumi Sandoval, que ya está conectada y nos dice: buen día, cafeteros. Dios te bendiga, y le saludo hoy, porque ayer no cuenta. Así le dije yo ayer a ella. Salúdeme hoy, porque ayer ya no cuenta. Si a mí me dice, es que del pasado yo no vivo, le digo a los oyentes, usted me tiene que saludar todos los días. ¿Ah? Así es. Izumi, perfecto, me llega. Lección aprendida para Izumi Sandoval. También vamos a ver por aquí a Osman Espinos. Buenos días, hermano. Me complace ahí con Hijo de Amor de Alejandro Alonso. Feliz día. Yo cuando escucho canciones de Osman Espinos me emociono, siempre me pido unos temazos ahí. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con esta entrevista. Vamos a hablar un poco acerca de una iglesia inclusiva. Pero no se me confunda con el término, porque no es una iglesia inclusiva referente a la parte de lo que está comúnmente ahora queriéndose meter, que es lo de la ¿cómo es que le dicen ellos? Lo de la diversidad sexual. Diversidad sexual. Anda en clase. Pero ¿qué le pasa? ¿Se fija? Y ya cuando le dé café me va a quitar el puesto. No, más bien estoy haciendo casting hoy para ver si me dejan en tu alternativa y me dejan conducir su programa. Creo que mi voz es más bonita que la suya. No, en efecto, en efecto. Así que, no, ya veo yo que... A ver, vamos a interactuar más adelante con la gente del WhatsApp para ver si me quieren aquí con usted, quien quita, y nos quedemos juntos. Bueno, también ando buscando una compañía aquí yo en el Café de la Mañana, y vea usted si no es la persona indicada para quedarse con nosotros aquí en el Café de la Mañana. Entonces, vamos a hablar de esto, de una iglesia inclusiva, de cómo una iglesia puede volverse inclusiva en esta parte de la discapacidad y las condiciones también, ¿verdad? Porque es que somos parte de ese cambio, y la iglesia no puede quedarse atrás con todo lo que tiene que ver con incluir a todas las personas de la manera correcta. Ya nosotros como iglesia venimos trabajando fuerte, tenemos un aula de educación especial ya muy bonita, que ya las personas están capacitando. Kareli, bueno, nos vino a capacitar a las chicas y varias de las personas que van a estar trabajando en esa área, y también como iglesia poniendo barandales, baños especiales para las personas con discapacidad, las rampas que son tan importantes, parqueo especial solo para personas con discapacidad para que puedan tener su espacio. Y eso es, nosotros estamos comenzando con este proyecto porque es importante. O sea, no puede ser posible que no tengamos espacio para ellos también aquí en nuestra iglesia. Y ya, gracias a Dios, estamos con eso. Así que, Kareli, cuéntenos un poco sobre este tema de una iglesia inclusiva. Bueno, primero, hablar de la iglesia. Ustedes saben que, como todo, es una de las instituciones más grandes del mundo, donde nos aglutinamos todos, ¿verdad? Todos necesitamos de esa parte espiritual, de esa parte que nos conecta con Dios, independientemente de cómo lo hagamos. Todos necesitamos ese espacio que nos genera esa paz. Entonces, es importante visualizar esa institución de la iglesia como una iglesia de puertas abiertas. Y no solamente de puertas abiertas porque la puerta esté abierta, sino realmente que nos permita ingresar en igualdad de condiciones y que nos permita vernos como todos. Y no porque generalmente en la época de la Edad Media, por esos años de la Inquisición, donde todo el mundo recuerda todos esos procesos que se daban, la iglesia pues jugó un papel elemental, y en ese sentido las personas con discapacidad eran considerados pues que producto de un castigo divino, y pues había que esconderlo, ¿no? Y la gente en algunas iglesias cree eso. Para hablar de iglesia inclusiva, como lo decía mi estimado por acá, es importante tener claro, primero, alejarse del tabú de que la persona con discapacidad es un castigo divino o es también por el otro extremo un ángel en la tierra. Yo creo que todos tenemos algo de ángeles, y no por tener una condición de discapacidad, sino porque Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos a la persona con discapacidad en su justa dimensión, ni como alguien que
es superior a nosotros, ni como el pobrecito de la historia por el cual yo tengo que tener mucha compasión. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos en iglesia tenemos que tener esos sentimientos, ¿no? De misericordia, de solidaridad, de amor por el prójimo, pero incluso hasta de compasión, pero no por la condición de discapacidad vamos a generar ese estigma y ese sentimiento de, ay, pobrecito él, cómo lo ayudo, cómo lo hago, sino más bien verlo como ese igual que necesita el amor de Dios como todos y que nosotros tenemos que trabajar para que esas barreras producto de su condición se eliminen y él o ella pueda disfrutar de la presencia de Dios en su máximo esplendor, ¿verdad? Entonces, para hablar de iglesia inclusiva, empezando con el tema, es de liberarnos del tabú de que la persona con discapacidad o es un angelito, porque no lo son, digo, no lo soy tampoco, y o es un castigo de Dios, y entonces los padres fueron castigados porque algo hicieron, pecaron, y en ese sentido, pues tienen una persona con discapacidad. Y yo estoy segura que hay padres que están escuchando Alternativa y dicen, están escuchando el café de la mañana y están tomándose el café y dicen, ah, bueno, pero entonces el hecho de que yo tenga un niño con discapacidad no es un castigo, definitivamente no lo es una prueba de Dios para mostrar toda la fe que nosotros podemos tener y para darnos un reto diferente y decirnos, usted puede hacer grandes cosas. Me llama la atención y dice, todos los que están tomando el café, menos yo. Dice. Menos yo. Sí, aquí estoy con las dos manos sobre la Sí, mesa, ¿verdad? les cuento, claro, yo súper guapa, súper linda, pero sin café. No, pero también la están viendo por Facebook Live y bien que no hay una taza de café. Sí, Pues ya le voy a traer su café. Gracias, qué Ya le voy a lindo, traer qué su amable, café. qué solidario. A las 2, ¿verdad? A las Sí, 2. sí, sí, a las dos. Yo lo pido por las dos, soy solidaria por las dos, porque el tema de que yo no entiendo cómo es posible que me digan a mí que el programa se llama El Café de la Mañana y no haya café. No, sí que hay. alguien me lo explique. No lo olió cuando entró, si No, la no, 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 cafetera ni queda cua- programada y solo le digo a tal hora me lo que ahorita ya está. Ya, usted lo programó para las 8 de la mañana. Sí, normalmente. Ok, Se ok. me olvidó. Lo No, pero defiendo, lo ya está defiendo. listo, ya está Ah, listo. bien. Y otra cosa que me llama la atención es lo que usted menciona. O sea, no es porque alguien pecó. Y nos encontramos un versículo en el cual nosotros hemos visto esta expresión, ¿verdad? Cuando se le acercan a aquellos hombres estudiosos en la palabra de Dios y les dicen, ¿y quién pecó? ¿Este o sus padres para que tuviera esta condición? Ujú. Entonces, en eso viene Jesús y les dijo, no es que no pecó ni este ni sus padres, sino que fue creado para que yo me glorifique, o Dios o el Padre se glorifique en este momento. Y él lo habla así tan explícitamente, o sea, no fue creado por un pecado, por un error, no, sino, o sea, Él está aquí para glorificarme a mí y que Dios se glorifique en medio de Él en este momento, y de ahí lo sanó y Él anduvo ahí diciendo, Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús me sanó, y se hizo también eso viral, ¿verdad? Entonces sí, fuimos creados con un propósito y a veces eso es lo que nos hace falta comprender. Una persona neurotípica obviamente tiene todas sus capacidades y no siente esa no, yo fui creado con un propósito. No, él anda normal en la vida, no le falta nada, entonces él dice, no, yo ando normal. Pero, por ejemplo, tuvimos al profe Felipe, que también es de Infragnovic el miércoles, y él dice, no, yo a los 9 años fue que quedé ya con una discapacidad visual. Entonces uno dice, o sea, a los 9 años, o sea, que él caminó 9 años y del 9 para adelante, ya la cosa se le complicó. Pudo habérsele complicado desde pequeñito también, o sea, por otros aspectos. Es que esto es una diversidad, estimado, increíblemente. Yo creo también, y porque mi mundo es más que la gente que no ve, la gente que ve. Yo amo conversar con gente que ve, que así como usted, que le gusta el relajo. Sí, no, ya desde que vino le dije aquí, yo vengo el de relajo. Sí, correcto. Entonces yo creo que todo en la vida tiene su complicación. Hay personas que, claro, que pueden ver, pero que viven en situación de pobreza y pobreza extrema. Personas que no han pasado, que han pasado situaciones difíciles a nivel emocional. Y yo siempre, de hecho, a mí, la gente que veo, la gente sin ninguna condición de discapacidad, porque yo eso de neurotípico y todo ese rollo a nivel de teorías funcionales, yo no soy mucho de eso, pero soy más de personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Pero la gente me dice, es que vos fuiste creada con un propósito, y yo le digo, usted también. Y es eso, o sea, claro,
Hay propósitos que se ven más y hay otros que se ven menos. Yo todavía no he encontrado el mío, lo confieso. Bueno, ahí nosotros vamos una semana de oración en la próxima. Ya. La invito para que venga aquí a doblar rodillitas y le pregunte al Señor. Sí. Aunque yo creo que sí. No, yo creo que sí lo sé. Lo que pasa es Sí, que yo creo que sí lo está cumpliendo. Sí, yo también lo creo, pero vamos a decir que todavía me falta una parte de la historia para seguir inventando de la vida, pero sí, el tema del propósito y el tema de cómo Dios actúa en nosotros, tengamos o no tengamos discapacidad. Y yo siempre, a mí me preguntaba un estudiante, profe, pero ¿por qué si Dios me quiere tanto y por qué si Dios me hizo su imagen y semejanza, Dios no tiene discapacidad, me decía la chica, pero entonces ¿por qué yo sí la tengo? Y yo le decía justamente, el mundo es tan diverso que si te hubiese creado igual, no existía la posibilidad de ayudarte, de demostrar la gloria de Dios en tu vida y de que existiera gente solidaria, gente amable. Entonces yo le decía, pensá que sos el centro de ese proceso y que Dios te está utilizando para crear sentimientos de amor, de solidaridad, no sé, de empatía y de motivación. Si no existiera la diversidad, yo creo que el mundo no sería mundo. Sí, ¿no? Todos seríamos iguales, todos haríamos lo mismo, ¿no? Claro, imagínese yo, tan linda y hermosa, ser igual a usted. No, dejemos eso así. Hay una frase que utiliza un amigo muy cercano y dice, yo creo, me dicen, que todos tenemos algo de discapacidad. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero, por ejemplo, hay gente que hace las cosas de una misma manera y si le cambian algo, ya no lo pudo hacer. Hay otros de otra forma, otros de otra forma. Entonces él dice, todos tenemos algo. Entonces la esposa se enoja y le dice, dame vos. Así es. De hecho, una de las cosas bien importantes es justamente que ninguno de nosotros, todos somos especiales ante los ojos de Dios. Lo que sucede que lo hacemos de manera diferente, ¿verdad? Y si fuéramos iguales, no sería el mundo que nosotros tenemos. No sería divertido. Así es, Claro. definitivamente. Entonces, la especialidad es que de igual forma tenemos necesidades. De repente, yo no sé inglés, pero a otra persona se le hace mucho más fácil. A algunos se les hace muy difícil las matemáticas y para otros más fácil. Entonces, siempre vamos a tener una necesidad la cual tenemos que solventar de cualquier manera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Buenos para unas cosas y vamos a tener necesidades que fortalecer y es ahí en donde necesitamos, ¿verdad?, el apoyo de otras personas, que eso es lo importante. ¿Cuál es su labor, licenciada Yadira, ahí en Infracnovi? Soy el área de psicología. Justamente me toca, ¿verdad?, platicar, orientar, tanto a los padres, nosotros les llamamos usuarios, ¿verdad? Sí. A los usuarios, desde pequeñitos que llegan en esos procesos, más que todo la familia en los procesos de crisis, que todavía están pasando por la recuperación de que andan en hospitales, que en los hospitales muchas veces el médico específicamente no tiene la facilidad, humanidad a veces para decirle su niño nació prematuro y solo pesó 1 libra y de repente tiene que estar 2 y 3 meses en una incubadora. Y el diagnóstico que le dan al padre es posiblemente no viva. Desde ahí, ¿verdad?, empieza una crisis para la familia debido a que lógicamente, desde que están en el proceso del embarazo, la familia o la mamá o el papá tienen una expectativa de vida de cómo va a ser su hijo, ¿verdad? De repente somos hasta trigueñitos y creemos que nuestros hijos van a ser ojos azules y toda la situación, pero más que lo físico es que el niño sea... el día de mañana se parezca y llegue a ser un abogado, llegue a ser un doctor, y esas expectativas que a veces como seres humanos no las traemos, las tenemos y vemos en el impacto a un niño con una condición de discapacidad, llámese física, sensorial, intelectual, genera, ¿verdad?, un proceso de crisis. Entonces empieza con todo eso, en donde llegan a Infracnovi, dependiendo de la edad en que son remitidos, y uno les va dando las orientaciones. Y todo esto es debido al apoyo, o sea, que el servicio de psicología ayuda a los programas para que
el padre se empodere, para que entienda que si no lo lleva a la institución, no va a tener, ¿verdad? No va a alcanzar los logros que ellos pretenden. Entonces se va trabajando en esa parte de orientación, escuelas para padres, visitas domiciliarias que se les hace. O sea, todo es algo, un apoyo integral, porque ellos son el programa de inclusión educativa que ya ven la parte más académica, y los otros programas que es estimulación temprana y el programa de discapacidad múltiple y sordoceguera, ¿verdad? Que tienen otras condiciones un poco más complejas. Entonces, de esa manera estamos nosotros abordando diferentes casos. ¿Qué tan difícil, y para ambas, ¿verdad? ¿Qué tan difícil es, hablando de la iglesia, incluir a una persona con discapacidad visual dentro de la iglesia? No es difícil realmente, es que tiene que ver mucho con, primero, hay que trabajar la parte de la fe en lo que se cree, porque cuando se tiene una condición, y la licenciada Yadira puede profundizar un poco más en eso, cuando los papás llegan a la institución y tiene su hijo una condición de ceguera, la gente no cree en nadie. De hecho, hasta se duda de Dios, porque se dice, ¿y por qué me tocó a mí? Y por qué lo que le decía, de por qué Dios hace eso, ¿no? Y no solamente en el tema de discapacidad, sino que incluso nos pasa cuando se muere alguien, ¿no? Porque Dios me lo quitó, porque pasó. Entonces yo creo que devolver la confianza en Dios es importante. Y luego hablar del proceso de inclusión a la iglesia, pues tiene que ver mucho con la determinación de la persona. Antes de incluirla hay que trabajar habilidades como autonomía, independencia, que la persona tenga una excelente autoestima, porque así como hay personas que van a llegar y decirle bienvenido hermano, siéntese, le apoyamos, le acompañamos, así van a haber otros que van a decir y esta y ese porque está aquí, y van a relegarlo y a excluirlo porque el patrón es ese, ¿no? Vemos a una persona con discapacidad y por lo general entonces nos apartamos porque no sabemos cómo ayudarlo, le vemos como un extraterrestre, y eso lamentablemente también pasa en las iglesias, y por eso estamos aquí y por eso felicitamos a Amor Viviente, porque realmente están haciendo un impacto súper grande generando inclusión desde la iglesia, que es, como bien digo, un tema tabú. ¿Licenciada? Bueno, Kareli lo dijo todo, pero sí, definitivamente la iglesia debe, como se inició, ¿verdad?, tener puertas abiertas, porque igual todos somos seres humanos. Sí va a existir una mirada de rechazo de inicial, pero tiene que ver también mucho con la persona. Recordemos que por eso la importancia de que el niño, a través de la familia, tenga esos procesos de rehabilitación, para que cuando pueda ser incluido, para que cuando tenga que relacionarse, tenga las herramientas, porque por lo general la misma persona, como ha venido atravesando rechazos dentro de la misma familia, porque hay padres increíblemente, nosotros lo vivimos a veces, que hasta hay una separación porque se empiezan con ese proceso de culpa, de posiblemente tú tuviste la culpa o un tío tuyo no tenía esa condición y nació. Entonces vamos generando desde ese proceso, desde esa etapa ya, situaciones de rechazo a nivel de familia, luego del entorno, luego de que no los incluyen dentro de los centros educativos, en donde la primera barrera que ponen es yo como docente no fui preparado para atender un niño con una condición, no sé cómo hacerlo. Y en todo eso, ¿verdad?, la institución y nosotros los profesionales que estamos dentro de ella vamos haciendo ese abordaje cada vez. Por eso estos espacios que usted nos está brindando el día de hoy, ¿verdad?, es muy importante, para que se den cuenta que hay muchas personas que están en comunidades allá adentro, inclusive aquí todavía en Tegucigalpa, que el padre dice, no, yo le voy a dedicar más tiempo a mi hijo que es inteligente, que es y a este lo dejamos porque él nunca va a tener la opción de poder estudiar, de poder integrarse. Entonces, si no lo logramos desde esas etapas tempranas, difícilmente vamos a llegar, ¿verdad?, a aperturar una situación ya a nivel de una iglesia. Entonces, vemos que todo tiene una secuencia. Y que si la persona se le va desarrollando, aceptándose a sí misma de inicio, va a tener habilidades sociales que le va a permitir
que si existe algo de un rechazo, se entienda de que no es exactamente por ella, sino tal vez por su condición, que no la entiende el resto, ni de repente si no tenemos una situación a nivel de familia, nunca vamos a saber que existe, por ejemplo, en Frank Novi y que existen las otras instituciones que son las que que ayudan en ese proceso. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer una iglesia inclusiva? Ya esta es la charla que nos dieron allá en la sala de conferencias a todo el grupo que se estuvo capacitando. Así que aquí en este momento yo me voy a traer el café. Ay, sí, súper bien, ok. Ahora sí me animo y hablo. Vaya, pues. Ahora le toca ya A Kareli Sí. hablarnos de cómo hacer una iglesia inclusiva. O sea, es una repetición de la charla que tuvimos, ¿verdad? En la sala de conferencias, para poderla compartir porque estuvo excelente. Bueno, comentarles que nunca la van a poder, nunca va a ser igual porque pues los que estuvieron en esa jornada la vivieron, ¿verdad? Entonces, pero sí vamos a tratar de trasladarles un poquito de lo que sucedió en la actividad mientras mi querido amigo me va a buscar el café. Ya fue. Y ya se fue, les cuento. Entonces, hablar de una iglesia inclusiva, primero es identificar qué es inclusión, a qué llamamos inclusión. Y esa palabra tan bonita es la posibilidad que tenemos de participar todos de una iglesia en igualdad de condiciones. No porque una persona use silla de ruedas, no porque una persona sea sorda o porque una persona tenga síndrome de Down, entonces es que no va a participar. Hablamos de iglesias inclusivas cuando todos tenemos la posibilidad de incluirnos. A eso se le llama. Eso es inclusión. Y en la iglesia es muy importante porque no hay otro lugar donde nos acerquemos a Dios y donde tengamos esa paz y ese bonito compartir con la gente, donde la gente va desde otra óptica, va más sensible, más humana a estos espacios de comunión con Dios. Entonces, cuando hablamos de iglesia inclusiva, primero tenemos que saber a quiénes incluimos en la iglesia. Incluimos a personas con discapacidad física, que son las personas que usan silla de ruedas, que seguro ustedes han visto alguno por ahí en la calle o subiendo un transporte. Hablamos de personas que usan prótesis, muletas, que nosotros generalmente quedamos fijando mucho la mirada hacia ellas. De esas personas hablamos cuando les comento de la discapacidad física. Y luego entonces tenemos la sensorial, que son las personas que tienen o alguna situación visual, llámese que son personas ciegas o personas que ven poco, que se les conoce como baja visión, que las encontramos en la calle, las vemos en las tiendas, las vemos con un bastón y por lo general decimos, ay, pobrecito él, pobrecita ella, y por lo general los asociamos con gente que pide, ¿verdad? Pero no, la mayoría de estas personas, como todos, tienen una vida, tienen luchas, y es importante verlos, como bien decía, en su justa dimensión. Luego tenemos las personas que tienen alguna situación a nivel neuronal o alguna lesión cerebral, un daño neurológico, que se conocen como personas que tienen discapacidad intelectual. Y aquí seguro hemos visto, todos los que nos están escuchando y nos están viendo por Facebook Live, seguro hemos visto o hemos tenido la experiencia de poder conectar con una persona que tenga síndrome de Down, por ejemplo, que dicen, no, esos niños son bien lindos, cariñosos y nos abrazan. Bueno, esos niños pertenecen a la discapacidad intelectual. Y luego hay otra condición que es discapacidad psicosocial, que son las personas que tienen, por ejemplo, una depresión muy severa, que allí las iglesias juegan un papel muy grande porque son ese catalizador de esa energía que les conecta con la esperanza, que es lo que necesitan, ¿verdad? Ellos y ellas. Y personas que tienen, por ejemplo, diabetes en grado severo, que padecen de unas situaciones de enfermedad bastante complejas y que necesitan de esa fuerza que solo Dios nos da en esos espacios. Entonces, cuando nosotros primero tenemos claro las condiciones y sabemos cómo poder ayudarlas. Para ser iglesia inclusiva, primero tengo que saber cómo yo ayudar a esa persona, cómo me acerco, cómo le digo, cómo me refiero a ella, qué términos no utilizo, qué términos sí utilizo. Eso genera, cuando nosotros hablamos desde la inclusión con un lenguaje correcto, hacemos conexión con esa persona se siente parte de nosotros. Entonces, eso fue lo primero que trabajamos en nuestra actividad del sábado.
en pensar en la iglesia como una puerta abierta, no como una barrera, en que todos nos veamos como esa persona que abre los brazos ante una diversidad de personas con distintas condiciones, pero que aperturamos ese espacio para que ellos se sientan en confianza y se sientan parte de. Entonces yo les decía a ellos de que toda la confianza empieza desde cómo nosotros lo tratamos al inicio. Bienvenido, hermano, bienvenida, hermana. Yo soy José Antonio, le voy a apoyar en esta jornada. Yo le voy a acompañar a su silla, yo le voy a llevar a la aula inclusiva. Usted no se preocupe, está con gente de confianza. Desde ese abordaje inicial estamos cambiando paradigmas de exclusión, porque al final no es como yo lo hago, no es, perdón, saberlo todo, es esa voluntad que todos los que nos acercamos a la vida cristiana tenemos, ¿verdad? Esa voluntad de decir cómo yo, esa vocación de servicio. Entonces, entramos desde ahí con un lenguaje inclusivo, con hablar y decir, bueno, yo no sé cómo llamarlo, pero dígame usted cómo lo hago, o dígame usted su nombre, porque antes de tener una condición, pues usted es una persona, usted merece ser tratado como todos, y ahí se suma la frase de trata a los demás como te gustaría que te trataran, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, si nosotros, dice en uno de los pasajes bíblicos, dice que Dios se asemeja a la figura de un niño y se asemeja a la figura de las personas que están en condiciones vulnerables, y ahí entran las personas con discapacidad. Dios nos permite ver en ellas la posibilidad de ayudar. Entonces, hablar bien, hablar de manera correcta es un primer paso, y para eso nosotros hablamos de personas con discapacidad, no de personas con capacidades especiales, no de personas con capacidades diferentes, no de discapacitados, que son términos que no incluyen, sino que el término correcto es persona con discapacidad. Y luego hablamos de los términos según discapacidad. Si la persona es ciega, no puede ver, tenemos que decirle persona ciega o persona con discapacidad visual. ¿Quiénes de los que me están escuchando seguro están diciendo, pero yo le decía no vidente, pero yo le decía cieguito de cariño, pero yo tengo allá en la casa un visco, un tuerto, hay una persona ahí cerquita del barrio, de la pulpería que es tuerto? No, esa persona es una persona con discapacidad visual, una persona ciega, una persona que tiene la oportunidad, que merece la oportunidad de ser vista como normal. Entonces, y a veces decimos, no, mira, es que él es anormal y yo no, yo soy normal. Entonces, esos son términos que no ayudan. Igual con las personas sordas, ¿verdad? Nos ha pasado en los barrios, en las colonias, que decimos, sí, el mudito de la esquina, aquel vos que va a comprar las tortillas. No, esa persona no es muda, es sorda. Y es una persona sorda, y antes de tener esa condición, él o ella tiene un nombre. Entonces podemos decirle Carlos, la persona sorda, Ana, la persona con discapacidad auditiva. Es como empezar a cambiarnos ese chip de la compasión, de la victimización, y empezar a hablar de esa persona como un ser humano que tiene derechos como todos. Los niños con discapacidad intelectual, por ejemplo, les decimos mongolos, enfermos, retardados. Y, o sea, ustedes no tienen idea cuánto afecta una mala expresión a una persona en condición de discapacidad. Entonces, ellos no son enfermos porque la enfermedad se cura. Usted se toma una acetaminofén, un paracetamol si le duele el estómago, una enteroguanil si tiene por ahí la posibilidad, y que le da, como dicen en mi pueblo, el corre que te alcanzo, y ya, ¿no? Se cura. Pero el tema de discapacidad no se cura. Es una condición temporal o permanente que la persona va a tener. Entonces, no confundamos una enfermedad, un dolor de estómago, ¿qué más, Ligyadi? Cuénteme, ¿qué podemos confundir ahí en esa parte con discapacidad? Sí, cualquier tipo de enfermedad que pueda estar padeciendo la persona y que no va a ser algo que se va a curar, ¿verdad? Entonces ya la discapacidad es algo permanente. Exacto. Entonces aquí tenemos a la psicóloga, la experta en ese tema de discapacidad a nivel psicológico y con especificidad en discapacidad visual. Entonces,
no es agarrar una pastilla y decirle, tómatela para que se te quite la condición, ¿verdad? Entonces, desde ese marco, entendiendo que la discapacidad no es culpa de la persona, ¿no? O sea, la persona no tiene ninguna culpa. En ese sentido, tenemos que equilibrar esa balanza y decir, ok, esta persona es creada por Dios, Dios le ha dado las mismas oportunidades que a mí y las barreras se las pongo yo como sociedad. Una iglesia que no tiene rampas, una iglesia que tiene 1.000.000 de gradas y no tiene ni siquiera pasamanos, una iglesia que no está preparada, que no ha sido formada para su personal, para atender a la diversidad, a las personas con discapacidad. Una iglesia que cuando escucha gritar a un niño con autismo porque el ruido no le gusta, porque los niños con autismo por su generalidad tienden a aislarse y se lastiman al escuchar ruido fuerte. Una iglesia así no puede ser una iglesia inclusiva. Una iglesia que ve a las personas con discapacidad con ojos de compasión y de lástima y no de amor en su infinita bondad, no puede ser una iglesia inclusiva. Una iglesia que, por ejemplo, cuando el pastor o la pastora está hablando y tiene una proyección en pantalla y dice, ustedes pueden ver lo que estamos viendo en pantalla, y hay personas ciegas, no puede ser una iglesia inclusiva. Son como esos elementos que determinan, o una iglesia, por ejemplo, que no tenga alguna Biblia en braille, que no tenga una posibilidad de transcribir una Biblia en audio, que en algún momento no pueda tener un intérprete de lengua de señas. Son cositas. Lógicamente que hay una serie de aspectos que hacen que una iglesia pueda ser totalmente inclusiva y eso costaría mucho, cuesta mucho. Sin embargo, hay elementos como bien lo apuntaba nuestro estimado colega que le vamos a quitar el puesto. Yo voy a conducir el café de la mañana ahora. No, no es cierto. Decíamos entonces que acá, por ejemplo, hay rampas. En Amor Viviente se están trabajando el tema de rampas. Los baños ampliados, no le digamos baños especiales porque pues todos somos especiales y hay pizzas especiales y hay de todo especial, pero sí digamos baños acondicionados para personas con usuarios de silla de ruedas, espacios específicos para que nuestros niños con autismo, que generalmente se suelen aburrir muy rápido, puedan tener esa parte pedagógica orientada a la iglesia. Entonces, todas esas cosas van haciendo la diferencia y van generando esos entornos inclusivos para que la gente vaya a la iglesia. Yo comentaba en otros procesos, porque también he estado trabajando ese tema y ya tengo como 2 años queriéndome incluir en ese tema de la iglesia, porque pues yo creo en Dios y soy consciente de su obra en mí y que todo lo que soy pues se lo debo a Él. Creo mucho en el tema de que la gente debe ver a las iglesias no como esa institución que me excluye y que tengo que ir con otro y que si no haya otra persona con la que yo pueda ir, no puedo llegar a la iglesia. A mí me pasa mucho, yo visito una iglesia porque mi mamá es católica, yo soy de un departamento, soy de Olancho y rara vez viajo allá, entonces como que me necesito la paz de la iglesia y a veces quiero ir y a veces digo, oh, ¿con quién lo hago? Si no tengo con quién, no puedo. Entonces, porque empiezo a pensar, bueno, pero la iglesia no tiene gente que me pueda apoyar en la entrada, pero si la gente está, no sé, se han fijado que a veces, bueno, no se han fijado, siempre sucede, ¿no? Que nos ponemos de pie, dice el pastor, siéntense, pero casi nunca lo dice el pastor. La gente se pone de pie por inercia porque ve al pastor o porque ya sabe que en esa parte del culto, que en esa parte de la enseñanza, pues hay que ponerse de pie, pero la persona ciega no va a saber cuándo ponerse de pie. La persona usuaria de silla de ruedas no va a poder ponerse de pie. La persona sorda, si no hay alguien que la interprete, no va a saber qué es lo que está diciendo el pastor. Entonces son esos elementos que se ven, que uno dice, ay, esto es sencillo. No, si yo soy una iglesia inclusiva porque si aquí viene María, que es sorda, aquí la recibimos.
Si aquí viene Carelli, que usa silla de ruedas, aquí la recibimos, aquí no excluimos a nadie. Pero a veces no se excluye con la palabra, se excluye con lo que no se hace, con lo que no se tiene, con esa importancia que tiene también de formar a los pastores en expresarse correctamente, porque el pastor es el ejemplo para otros, y si el pastor dice no vidente, entonces el otro pastor va a decir no vidente y todas las personas que están en esa reunión van a decir no vidente porque el pastor le dijo no vidente. Entonces el pastor es como el maestro, bueno, es el maestro, pero ejemplificándolo en un tema educativo, pues es el maestro en temas espirituales. Entonces también es necesario educar a nuestros pastores, a nuestra gente sobre los términos correctos, sobre cómo, porque a veces tenemos la intención, pero no tenemos la formación. Y eso hace que tengamos gente con discapacidad que no llega a las iglesias porque se siente como un extraterrestre y entra a la iglesia y la gente y todo el mundo lo queda viendo. Y a veces queremos sobreprotegerlo demasiado y hasta agarrarle la silla, llevarlo, o sea, darle todo y entonces la persona se siente también incómoda. Entonces es como ir viendo esos dos escenarios e ir pensando, ¿qué estoy haciendo yo para mejorar mis conocimientos en discapacidad? ¿Cómo yo estoy viendo a esta persona y cómo puedo trasladar ese proceso a la iglesia? Bastante bien. Ya regresé y ya le... Ya había, y ya sentí el olor a café, por eso ya le estoy dejando que siga hablando usted. No, yo creo que Carelli... Sí, no, yo creo que Carelli bien puede quedarse aquí en el café de la mañana compartiendo con nosotros. ¿Qué dicen los amigos cafeteros? Dice por acá, hola, buen día, bendiciones, muy buen tema. Tengo una consulta. Me imagino más una pregunta, dice. ¿Cómo puedo ayudar a concientizar y aprender a ayudar a personas con discapacidades? ¿Cómo ofrecerme como voluntario?, dice él. Bueno, primero que todo tendría que formarse, ¿verdad? Porque bien lo decía Carelli, nadie puede ayudar si no tiene el conocimiento. Y a veces creemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Entonces, primero tendría que formarse, tener alguna pequeña charlas, conversatorios para... Y una vez lo haga, lógicamente que va a poder hacer ese proceso de voluntariado. En la institución se le dan algunas técnicas cuando usted conozca a una persona ciega. Por ejemplo, hay personas que creen que la persona ciega de inicio hay que gritarle porque no escucha y no nada que ver, ¿verdad? La persona ciega tiene por su misma condición una hipersensibilidad en el resto de sus sentidos que los ha reforzado a través de la rehabilitación, que le va a permitir hacer actividades al no tener su visión. Entonces, todo eso se habla con la mayor normalidad. Nosotros siempre comentamos que a veces hemos tenido la oportunidad de asistir a un lugar y la gente se dirige, si soy yo la acompañante de Carelli, por ejemplo, se dirige a mí. ¿Y ella qué va a tomar? ¿Y ella qué quiere? ¿Y ella qué? O sea, no le dan la oportunidad porque la persona que la está atendiendo no sabe cómo abordarla a ella. La minimiza. Claro. Sí, entonces eso hace sentir mal a la persona y uno tiene, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a tomar? No, cuando la persona está atendiendo, si tuviera las herramientas, se va a dirigir directamente a ella. Entonces, ¿cómo tratarla, verdad? Como dicen, por eso la importancia de los términos adecuados, de acuerdo a las condiciones. Lógicamente, hay personas que no evidencian que tienen una ceguera, porque puede ser una ceguera a nivel cortical, por ejemplo, que es algo más interno a nivel neuronal, ¿verdad? Que su nervio es el que está atrofiado. Entonces, no están tampoco en la obligación de saberlo todo, pero cuando ya lo determinan por algunas conductas que sí se evidencian, entonces, pues si tienen la formación, lógicamente van a tener ese proceso, porque si no lo hacen, van a utilizar mal los términos, van a utilizar mal el acercamiento y por querer ayudar más bien van a generar una condición equivocada. Pero si la persona quiere formarse en el tema, le invitamos. Busque Amor Viviente, que ahí está nuestro querido colega José Antonio, que le puede dar toda la información. No, claro. Y en Amor Viviente hay, según tengo entendido, personas ya que tienen experiencia en este tema. Está la licenciada Yajaira, el licenciado Lázaro y están varias colegas
que pueden apoyarle, y si no, también hacemos la articulación para que se forme con nosotros en Infragnovi, que ya estamos unidos con ese trabajo de discapacidad y lo podemos hacer articulado para poderle apoyar mejor y que pueda colaborar con personas que tengan diferentes condiciones de discapacidad. Por acá, una de las chicas que estuvo en la capacitación dice, saludos a la licenciada Carelli. Mujer admirable, fue una bendición su capacitación el sábado pasado. Gracias, un abrazo, me encantó estar con ustedes, la verdad que la disfruté. ¿Cómo está impactando ella? Yo venía estresada por esa capacitación y me relajé tanto con ellas, me reí tanto con el equipo y me atendieron súper bien. Llegué sin hambre a mi casa y tuve que comer hasta el siguiente día porque la verdad fue una atención extremadamente buenísima. Aunque no quería utilizar el micrófono. Me hizo jalar un parlante y no quería utilizar el micrófono. No. Lo que pasa es que siento como que hay desconexión con mi público, entonces. No, ¿cómo va a haber? ¿Cómo así? Pero nada, y el colega aquí hizo buen trabajo. El data no se me frizó, tenía buen sonido, así que vamos bien. Vamos bien. Pregunta, ¿dónde se puede encontrar una Biblia en el lenguaje braille? Bueno, a ver. Sí. En Infragnovi hay algunos libros en braille, habría que revisar porque ya no se ha producido actualmente, pero se puede hacer. Si la persona es ciega y lee braille, bueno, habría que tener una Biblia en braille como ejemplo, ¿no?, de inclusión para que se vea. Pero yo recomiendo accesibilizar la Biblia en audio. De hecho, la Biblia Reina Valera, si no me equivoco con el nombre, me corrige. Sí, así es. Sí, ¿así es? Así es. Okay, es que a veces se me va. Y entonces la Biblia está en audio, está en versión accesible. Entonces es tener esas posibilidades de decir, ok, no tengo la Biblia en audio, no tengo la Biblia en braille, pero mira, aquí está la Reina Valera en audio, váyase al libro tal y así, tener como esas posibilidades. Lo de la Biblia podemos conversarlo más adelantito para ver lo de Infragnovi, específicamente la impresión, pero sí que decirles que por ejemplo, vamos a imprimir el libro de Juan. Ese libro me va a llevar a mí como 4 tomos de braille, porque lo que está escrito en una página de la Biblia convencional me lleva como 5 en braille. Entonces, tener la Biblia en braille es bastante inversión y cuesta. Sin embargo, sí se pueden generar como los libros de más uso, ¿no? Sí. Para tenerlos ahí, y se puede buscar la Biblia accesible en audio para tener ambas versiones y poderle facilitar a la población, dependiendo de su condición. Seguro que también tienen que haber, José, Biblias en lectura fácil, que es un tipo de lectura que le permite a la persona sorda identificar, y a la persona con discapacidad intelectual identificar, valga la repetición de palabras, lecturas bíblicas con imágenes, con pictogramas. Tendría que investigar, eso es un tema no resuelto para mí, se me acaba de ocurrir, pero si hay para todo, tendría que haber Biblias en lectura fácil, si no sería un buen proyecto para generar nosotros que pasamos inventando cosas, para que las personas con discapacidad intelectual y las personas sordas puedan comprender a profundidad el tema bíblico sin necesidad de tanta escritura, ¿no? Porque la Biblia es teórica, son textos que pueden ser transformados en imágenes ilustrativas para que les sirvan a ellos para comprensión del tema. Ahora, lo de la Biblia en audio me parece bastante bien. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, el lenguaje en señas. No, la lengua de señas no es la misma. En ese caso, no podríamos trasladar la lengua de señas a la Biblia porque no, es complicado. Lo que sí creo que, en Honduras no hay, habría que investigar, en otros países que estén más avanzados, tal vez han hecho diccionarios de expresiones bíblicas en lengua de señas, que eso sería muy interesante trabajar acá. Así como se hacen diccionarios para la participación política de las personas sordas, se hacen diccionarios para los términos educativos. Creo que pudiese ser un buen elemento trabajar con una guía de expresiones bíblicas para personas sordas. No creo que en Centroamérica, no creo que haya, porque es un tema muy... Ahora, aprender ese lenguaje en señas no es tan fácil.
no es difícil, la licenciada Yadira. Sí, no es difícil para las personas, la mayoría, ¿verdad? Pero algunos sí, porque tiene sus modismos, por decirlo, que primero, igual que en el braille, se escribe todas las letras, se hace todo, pero luego se van como uniendo para que el movimiento sea más fácil, más fácil. En la persona sorda no es de darle un texto demasiado complejo, sino que debe ser un poco más reducido porque su comprensión en rapidez tiene que ser más comprimido. Palabras clave, al igual que en el braille, que se escribe, si escribo, por ejemplo, rinoceronte, demasiadas letras, cuando debe de haber ya un braille 2 que se llama, o estenografía en braille, que son ya palabras ya más comprimidas, letras más, puntos más comprimidos para que no se haga tan extensa la lectoescritura. Pero por lo general las Biblias siempre se encuentran en braille convencional, braille integral. No se trabaja el estenográfico porque no eso todos ya lo leen. es muy especializado y de hecho en Honduras es muy poca la gente que maneja. En Latinoamérica el estenográfico es un braille más especializado, como bien dice la licenciada, pero no para ese tema de las iglesias, que es más el integral. Y en el tema de la lengua de señas, porque cada país tiene su regionalismo, se llama, y entonces cada país, por ejemplo, aquí en Honduras es leso, lengua de señas hondureñas, pero en el país, en El Salvador, por ejemplo, es lesa, lengua de señas salvadoreña. Entonces, cada país tiene su forma de nombrarlo y su regionalismo para cada. De hecho, ellos se unifican, a veces se reúnen de Latinoamérica y así para ir creando cosas comunes que se van contextualizando luego en cada país. No es difícil aprenderle eso, sí que genera mucho movimiento en las manos, sí que tiene que tener mucha agilidad la persona, pero que se puede, sí se puede. Tiene que ser un cantante de rap que mueve las manos. No. Es que viera cómo mueven las manos. Entonces, Sí la mueve, pero no. O sea, usted lo puede hacer. Usted tiene la agilidad de las manos, papá. Sí, de hecho el intérprete, la persona que interpreta, ¿verdad? Debe no puede hacer una conversación de todo un día. Por el movimiento de manos les cuesta, entonces se están rotando. Una hora y después se rotan, ¿verdad? Para que puedan ellos, ¿verdad? Porque en estar en ese movimiento continuo sí cansa para la persona que está interpretando más que todo. Sí, que se me ocurre hacer las transmisiones de la iglesia, pero con una traducción de lo que está diciendo el pastor en lenguaje de señas. Correcto. Y si no, bueno, lo ideal sería tener la persona intérprete de lengua de señas en la iglesia. Eso haría un plus en temas inclusivos. Si no podemos llegar ahí, podemos generar en pantalla el subtitulado. El subtitulado en tiempo real, con IA. Usted ya sabe qué es eso, muchos de nuestros. Yo quisiera, y he andado buscando, incluso ahorita me puse a buscar, dije, ¿será que existe alguna aplicación de inteligencia artificial que lo hace todo ahora? No, tampoco así. Que haga la traducción de algo en vivo, hacerlo directamente en lenguaje de señas, pero no está tan avanzado. Todavía no está tan. Pero como usted es el genio de las tecnologías, usted puede ir haciendo el subtitulado. Sí, sí lo tenemos. El subtitulado sí lo tenemos inmediato. Súper. Sí. Como les decía, o sea, no es que tenemos que tener, claro, lo ideal sería tener intérprete de señas, Biblias en braille y todo lo demás. Pero si no tenemos lo ideal, podemos ir haciendo pasitos, como el subtitulado, como la Biblia en diversas versiones, como el tema del abordaje correcto, que más que tener una Biblia es cómo yo me siento en la iglesia, si me hace sentir parte de o me excluyen. Aunque si no, yo como persona con discapacidad voy a ir a buscar la Biblia, pero si a mí me leen la lectura y me dicen, leamos hermanos la lectura de Juan capítulo 5, versículo 6, por decir a alguno, y usted léalo en su Biblia, hermano, y luego me dice qué opina. Con esa expresión yo me siento excluida porque no tengo Biblia, ¿no? Pero si a mí me dicen, vamos a leer la lectura, escuchemos, leámosla juntos. Entonces ya es como el abordaje que yo voy dando como pastor, como dirigente, como líder de la iglesia, que le permite a la persona con discapacidad sentirse parte, aunque no tenga todas las condiciones.
Porque también puede ser que ustedes digan, no, pero es que si no tengo la rampa, la persona usuaria de silla de ruedas no va a querer ir. No, si el trato es lindo, como el que yo recibí el sábado, créanme ustedes que van a tener personas que le digan, José, súbame, cárgueme, lléveme a la iglesia porque tiene 10 gradas. No es lo correcto, pero vamos a tener una actitud de la gente que va a querer ir. A veces no es tener todas las condiciones, es mostrarle a la gente que aún dentro de nuestras dificultades estamos ahí para ellos. Excelente. Muy bonito, la verdad, porque es cierto. Eso es mostrar la misericordia, porque todos estamos con la misericordia del Señor, ¿verdad? Y eso es nuestro llamado, poder ser amorosos y misericordiosos de la misma manera que Dios es con nosotros. Si no con nosotros no somos misericordiosos, imagínense el Señor va a decir, cuando nos toque ahí, cuando Él nos pregunta, ay, entonces, yo te di misericordia y no quisiste, pero ni un poquito de misericordia. Bueno, ahí nos va a tocar duro, si no. Saludos le manda Sharon Brenes. Dice, qué lindo que estén ellas en el programa. Mi total admiración, son calidad de personas y profesionales. Gracias, Sharon. La licenciada ha trabajado con nosotros varios con sus estudiantes, los lleva a ese relajo con la licenciada Yadira ya infractor. Sí, yo conozco a Sharon. Bueno, la conocí hace poco por medio de una entrevista de la iglesia de ella, de una banda que tienen, ¿verdad? Y luego la invité a ella para que pudiera compartir con nosotros un tema acá en la radio. Excelente. Sí. Por acá nos cuenta a Sadi Ruiz, él trabaja en el 911, ¿verdad? Él ahora trabaja en el 911 y dice, saludos a las licenciadas, mucho gusto, qué bonito tema, me gustaría compartirles una anécdota. Ahora que está obviamente en los servicios de emergencia 911, recibieron una llamada de una persona que estaba descompensada. Resulta ser que quien llamó fue la hija de la paciente, la cual tenía discapacidad visual. Lo sorprendente es que ella conocía tan bien su entorno que nosotros no nos habíamos percatado de dicha discapacidad. Y eso a él lo llenó de bastante admiración porque tenía un oído y una memoria excelente, de verdad, que lo llenó de admiración. A veces somos nosotros quienes minimizamos o queremos poner trabas a que ellos no las tienen. Y al final somos nosotros quienes tenemos que cambiar esa manera de pensar. Pues ellos a veces son más capaces que nosotros, que contamos con todas nuestras capacidades. Sí, correcto. Nosotros siempre decimos como institución, ¿verdad? Es parte de un eslogan que cuando uno apertura o da la oportunidad en todo sentido, a la misma persona cambia, ¿verdad? Su comportamiento, cómo ve la vida, por lo mismo, porque está siendo aceptado, porque está siendo incluido, porque forma parte del entorno, de la familia, de la universidad, de donde esté. Y entonces es solamente dar la oportunidad para que demuestre sus capacidades, también sus defectos, porque no todas las personas, al igual que nosotros, tienen necesidades, tienen a veces debilidades, comportamientos no adecuados, porque no han tenido la oportunidad justamente, y entonces empiezan a ser más inhibidos, ¿verdad?, en su forma de comportarse. Saludos a Sadi. Sadi, consíganos ahí un espacio en el 911, porque mire, hay un montón de cosas que trabajar con la gente del 911, con el tema de los auxilios para personas con discapacidad, cómo dirigirse. Yo tuve la oportunidad de ir, para comentarle a nuestros oyentes y televidentes en Facebook, yo soy fan de la música de Alex Zurdo. Uy, buenísimo. Cada que viene Alex Zurdo a Honduras, para mí es la emoción del siglo. Yo voy a Alex Zurdo. De hecho, vine al concierto de Amor Viviente que estuvo acá Alex Zurdo. Y justo en ese concierto vine con una amiga y mi amiga se me desmayó. Estábamos de la emoción. En la emoción y yo gritando y cantando y se me olvidó mi amiga por completo. Y ella se desmayó porque no aguantó con la emoción y entonces tuvimos que llevarla a una ambulancia. Ese día yo estaba sola, éramos ella y yo nada más. Y entonces el de la ambulancia me dice, llegaron los bomberos y me dicen, ¿qué pasa con su amiga? No, tal cosa que no sé. No la lleve al hospital porque a mí los hospitales me dan miedo, un miedo horrible. Y entonces me dice la chica de la ambulancia, de los bomberos, si no la lleva es responsabilidad suya. Y yo, Dios mío, ni soy responsable de mí y ya voy a tener que ser responsable de otra persona. Entonces, el tema de irme en la ambulancia, de llegar al hospital y ser yo la responsable de mi compañera, que ella sí veía, pero ella estaba ya más de allá que de acá, como diría mi abuelita. Entonces,
ese tema de cómo desde la parte de los primeros auxilios, desde la parte de emergencia, cómo se interviene a personas con discapacidad, es otro tema tabú que hay que trabajar, que hay que fijar la mirada, porque todas las personas con discapacidad, como todos, también estamos expuestos a una situación de emergencia y hacerlo en soledad. Hay muchas personas con discapacidad que viven solas, entonces también es un tema para trabajarlo. Bueno, entonces ahí, Sadi, Sí, ahí Sadi, tienes la oportunidad, correcto. mira, de dar un granito de arena a todo esto, ¿eh? Comuníquese con José Antonio para que le dé la capacitación. Va, ahí está. Bueno, no les atraso más, sé que tienen un compromiso a las 8:30, son las 8:02. Kareli ni siquiera probó el café. No, ya, es que ya me lo voy a tomar. A tucún, como digan. Estaba tan emocionada con Sadi y con todo el tema de la gente que nos está escuchando, que está comentando que el tema está súper bueno, que se me olvidó el café. La verdad es que yo solo quería molestar a José, que se parara, que se fuera a buscar el café y que me dejara conducir el programa para que los demás vean que yo puedo hacerlo mejor que él. No, Eso claro era que todo, sí, eso era todo. claro que sí. No, si es que yo estoy haciendo aquí el intento. ¿Eh? Bueno, no sé. La dejamos aquí haciendo el programa. Yo me puedo ir. Hoy no, hoy no. Tengo bastante sueño. Me puedo ir a dormir y dejamos a Kareli haciendo el programa con ustedes. O no, Kareli hoy no puede. Sí, hoy me piden allá también en otro lado, pero sí que me encantan estos programas, yo soy fan de compartir con la gente, de conectar, y me encanta su público y me encanta esa buena vibra que en la mañana es muy importante. Hasta mi hijo ayer, así, antier, se cayó y se hizo un raspón en la rodilla. ¿Ah? Entonces andaba ahí hasta con bastón caminando, haciendo el show, le digo yo. Y en eso a él le gusta jugar de peleitas. Okay. Entonces yo le digo, vaya, vení, juguemos de peleitas ahorita. Normalmente yo no quiero. y ayer yo lo estaba molestando. Vaya, vení, juguemos de peleitas. A ver, de ventaja, no, dice, es que ahorita ando golpeado. Dice, otro día me dice. Sí, claro, saben de ventaja. Saben de ventaja, sí. Bueno, llegamos al final de la entrevista, no del programa. Vamos a continuar con el programa, ¿verdad? La otra hora que nos hace falta. Pero agradecerle, ¿verdad? A Kareli, a la licenciada Yadira por habernos acompañado en este día. Fue de enorme bendición. Esta semana, pues, la teníamos programada para poder hablar de diferentes temas de inclusión en todos los ámbitos, ¿verdad? Y, bueno, tuvimos 2 entrevistas, nos faltan 3, que la próxima semana las tendremos, primero Dios, para poder tener una semana, o por lo menos 5 programas que hablen acerca de esto que no se puede ignorar a estas alturas del 2026, a estas alturas de la vida, de la sociedad. No puede estar ignorando estos temas y no pueden estar hablando de inclusión sexual con tanta libertad y no hablando de la verdadera inclusión, que es con gente que tiene sueños, que tiene pensamientos, que quiere lograr grandes cosas y los están haciendo a un lado por algo que va en contra de los principios bíblicos, que va en contra de la sociedad y que en realidad no está ayudando a la sociedad. Y mire, Kareli, cómo ayuda a la sociedad. Y esta gente que me obligan. haciendo bulla en las calles con eso de la sexualidad y todo eso, y haciendo bulla y haciendo de todo. No. Esas pequeñas voces hay que cerrarlas y hay que abrir las grandes voces que tenemos, ¿verdad? Y este tipo de inclusión es lo que vale, ¿verdad? Bueno, más que todo agradecerle también la oportunidad, y hay algo que creo que vale que lo comentemos, es que todos estamos expuestos a vivir, ¿verdad? Llámese por un trauma, llámese por la violencia, llámese por tanta agite a nivel de estrés que tenemos, que puede llevar a un embarazo, que se nos suba la presión y situaciones por el estilo. Por ende, el tener el conocimiento, ¿verdad?, nos va a liberar de brindar también el día que nos toque, si es que nos toca, entender la condición que está viviendo la persona o la misma que nosotros podemos estar pasando. De hecho, en la institución hay personas, inclusive profesionales, que ya han llegado a cierta adultez y que han quedado ciegos, ¿verdad? Entonces, el desaprender y volver a aprender, aceptar la condición que estoy viviendo, eso es algo que hay que trabajarlo bastante. Así que agradecer esta oportunidad. Como dice ahí por un dicho, a uno le aprieta el zapato hasta que se lo pone. Hasta que se lo pone, exacto. Bueno, gracias, licenciada Kareli. José, siempre es un gusto molestarlo por acá. Vamos a venir más seguido, aunque no nos inviten. No, aquí le vamos a estar aceptando.
Y A mi gracias por compañero eso. que me hace falta. Dele. Aquí necesitamos a alguien con quien pelear, dice José. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre es un enorme placer hablar de estos temas desde también un poco desde la alegría, ¿verdad? Para no ser tan formales ni tan... Eso es bonito. Invitarles a que sigan sintonizando la radio. Tal vez así me dejan. Y para que siempre se tomen el café de la mañana con alegría y vean que ustedes también pueden ser parte de esa inclusión con su granito de arena, apoyando, aportando y dejando de ver a las personas con lástima, sino más bien con misericordia. Que estén bien y que pasen un excelente día, que hoy es viernes. No, contratada. Gracias. Gracias. Once años despertando con tu voz y mi café. En la 102.9 otra vez amanece. Cada historia en la cabina ha tocado el corazón. Y en el fondo de esta vida reconozco al proveedor. Entre noticias y canciones tú has cuidado cada día. Siempre fuiste la razón de esta simple melodía. 11 años de café de la mañana, por la radio 102.9 FM. Gracias Dios por tu onda temprana, por tu mano que sostiene lo que tenemos. 11 años y tu amor no se termina. Tú escribiste cada paso del camino. Gracias Dios por tu fidelidad divina. Hoy cantamos porque en ti seguimos vivos. Hay oyentes y han llamado desde el primer amanecer. Han reído, han llorado, compartiendo su porqué. Y en la mesa de mi alma hay un pan y una canción, porque nunca nos ha faltado tu respuesta y tu perdón. 11 años del café de la mañana, por la radio 102.9 FM. Gracias Dios por tu onda temprana, por tu mano que sostiene lo que tenemos. 11 años y tu amor no se termina. Tú escribiste cada paso del camino. Gracias Dios por tu fidelidad divina. Hoy cantamos porque en ti seguimos vivos. Si miramos hacia atrás, todo ha sido por tu gracia. Fuiste luz en el invierno, fuiste paz en la amenaza. Y si vienen más mañanas que nos vuelvan a encontrar, recordando que este programa es tu forma de abrazar. 11 años del café de la mañana, por la radio 102.9 FM. Gracias Dios por tu bondad temprana, por tu mano que sostiene lo que tenemos. 11 años y tu amor no se termina. Tú escribiste cada paso del camino. Gracias Dios por tu fidelidad divina, por tu voz que nos despierta con cariño. Oh, oh, oh.